Perfecto. Muy bien, entonces hoy vamos a hablar de inmunología de trasplantes. Vamos a hablar de inmunología de trasplantes. Entonces, recuerden que en la primera parte del curso lo que vimos fue los conceptos básicos de inmunidad innata e inmunidad adaptativa, ¿cierto? Para tratar de entender en qué consistía todo el sistema inmunológico. De aquí lo que vamos a empezar a ver es una serie de clases y una serie de temas en los cuales se aplica esa respuesta inmunológica. Es decir, ya aquí vamos a empezar a ver cómo se integra toda esa respuesta inmunológica bajo determinadas condiciones. Hoy vamos a hablar cómo es la respuesta inmune en los trasplantes. En otra clase se hablará de respuesta inmune a microorganismos, en otra a tumores, ¿sí? En otra se hablarán de las inmunodeficiencias, qué pasa cuando una persona tiene una inmunodeficiencia primaria, una inmunodeficiencia secundaria, ¿cierto? O sea, ya todo relacionado a algunas condiciones clínicas o digamos, algunos eventos en los cuales la respuesta inmunológica es muy importante. Entonces, hoy vamos a hablar de inmunología de trasplantes. Entonces, lo primero, pues, es definir qué es un trasplante. Ustedes saben que es digamos, cualquier procedimiento, proceso en el cual se toman los órganos, tejidos o células de una persona y se colocan generalmente en otra persona, ¿cierto? Esto se hace con el fin de corregir, pues, alguna alteración anatómica o una alteración funcional que tenga ese órgano, tejido o células. Normalmente, pues, un trasplante tiene un donante, que es la persona que da o dona de manera voluntaria el órgano, y un receptor, que es la persona que lo recibe, ¿sí? Los trasplantes se pueden clasificar, digamos, de un modo más técnico en trasplantes ortotópicos y heterotópicos. Ortotópicos son trasplantes que básicamente el órgano se ubica en el mismo sitio anatómico del cual fue retirado el anterior. Entonces, si hay que retirar un hígado, hay que retirar un riñón, corazón, y el órgano nuevo se ubica en ese mismo sitio anatómico, se está hablando de un trasplante ortotópico. Entonces, este es el más frecuente, ¿cierto? Eso es casi siempre lo que se hace, reemplazar un órgano dañado o deteriorado por uno nuevo. Pero hay otro, que es el heterotópico, en el cual el órgano trasplantado no se ubica exactamente en el mismo sitio anatómico del otro. Y eso sucede básicamente en casos muy especiales en los cuales el órgano que va a ser, digamos, cambiado, pues en realidad no es retirado, sino que se queda en el mismo sitio porque tiene, digamos, está cumpliendo funciones parciales, ¿sí? No está, digamos, tan deteriorado que haya que retirarlo inmediatamente, sino que él todavía está cumpliendo funciones parciales. Y se quiere ver si el nuevo órgano que se va a trasplantar, pues, digamos, tiene compatibilidad con el individuo y si empieza a funcionar de manera adecuada. Entonces, como no está ubicado en el mismo sitio anatómico, porque el otro todavía está allí en el sitio que normalmente debería estar, pues ese es un trasplante heterotópico. Pero como les dije, no es lo más frecuente, pero sucede en algunos casos en particular. Muy bien. Tipos de trasplantes. Entonces, ¿qué trasplantes tenemos? Tenemos el autoinjerto, que es cuando se transfiere tejido desde un sitio del cuerpo hacia otro en el mismo individuo. Típico, la piel, ¿cierto? Típico es la piel. O sea, yo tuve una quemadura en un brazo, entonces cogieron parte de la piel de una extremidad inferior y me la pusieron ahí en el brazo. Eso es un autoinjerto. Isoinjerto. Isoinjerto es el tejido transferido entre individuos que son idénticos genéticamente. Entonces, estamos hablando de gemelos genéticos idénticos. Entonces, ahí estamos hablando de los gemelos, o sea, los que se conocen como monocigotos, es decir, individuos que surgieron a partir de la fecundación de un óvulo por un espermatozoide y que en algún punto del desarrollo embrionario ese óvulo fecundado se dividió
y generó dos individuos que son idénticos genéticamente, ¿sí? Comparten básicamente el ADN entre ellos. Entonces, esos son los que nosotros llamamos gemelos. Los que llamamos mellizos son los individuos que no son monocigotos, sino que son dicigotos, porque vienen de dos cigotos distintos, es decir, básicamente dos óvulos que fueron fecundados de manera separada. Esos son los que conocemos como mellizos, pero esos no son, digamos, no comparten tanto material genético como estos gemelos genéticos idénticos. El haloinjerto es el tejido transferido entre miembros de la misma especie, pero genéticamente diferente. Entonces ya aquí estamos hablando de transferencia de tejidos entre individuos, por ejemplo, de la especie humana, Homo sapiens sapiens. Entonces, ese es el tejido ese es el tipo de trasplante más frecuente entre nosotros, ¿cierto? Que es una persona le dona un órgano tejido a otra persona. ¿Son de la misma especie? Sí, pero son genéticamente distintos. Y finalmente tenemos el seno-injerto, que este es el más raro de todos porque es un tejido trasplantado entre especies distintas. Por ejemplo, algunos ensayos que se han hecho con el trasplante de tejido de cerdo a los humanos, de válvulas cardíacas, ¿sí? Algunos tejidos se han intentado injertar en los humanos, algunos han tenido resultados positivos, otros han tenido resultados muy negativos. Recuerden que si no entienden, vayan preguntando para que podamos ir avanzando también y estén entendiendo todo el asunto. Bueno, entonces, ¿por qué es importante la parte de la respuesta inmune a trasplantes? Porque fue la que, digamos, la que abrió todo el campo de la investigación, el tema del complejo mayor histocompatibilidad, o sea, hacia el tema de presentación antigénica y qué tan importante era ese tema, ¿cierto? Pero los primeros experimentos fueron muy interesantes porque vinieron de estudios observacionales en los años 1900, en los cuales, pues las personas, por ejemplo, que se quemaban, los médicos de la época, pues les ponían implantes de piel de otras personas. Y lo que ellos vieron, incluso hasta implantes de piel de personas recién fallecidas, y lo que ellos veían es que pues esos implantes de piel no funcionaban. Las personas que lo recibían, por lo general, rechazaban el implante de piel. Entonces, eso les empezó a despertar mucha curiosidad para tratar de definir por qué, si éramos todos humanos, por qué esa piel era rechazada. Entonces empezaron a diseñar experimentos con ratones, en los cuales empezaron a evaluar con diferentes cepas de ratones. Entonces lo que cogían era, por ejemplo, cepas de ratones que tenían un origen determinado, le sacaban un pedacito de piel y se lo ponían a otra cepa de ratón que venía de otro origen, ¿sí? Y lo que veían es que más o menos a los 10 días, el ratoncito, que era de una cepa distinta al original, por eso son de colores distintos ahí en la diapositiva, pues básicamente el ratoncito rechazaba el injerto, ¿sí? Cuando ellos cogían ese mismo ratón que había acabado de rechazar el injerto, este mismo ratón, y volvían y le ponían otro pedacito, otro injerto de piel del ratoncito que era de la cepa A, el ratón volvía y rechazaba el injerto. Pero si ustedes ven, la diferencia acá está en el tiempo. Mientras este se demoró 10 días, este se demoró 3. ¿Qué les dice a ustedes eso? ¿Qué les dice a ustedes que en el primer contacto se demoró 10 días y en el segundo se demoró 3? ¿Qué les dice eso? Profe, buenos días. Buenos días. Profe, tal vez que ya se formó un mecanismo de acción, una memoria inmunológica, podríamos hablar. Exactamente. Eso es exactamente lo que pudo haber sucedido, ¿cierto? O sea, ya hay
Ya durante este primer contacto se generó una respuesta inmunológica y muy probablemente se generaron linfocitos de memoria, ¿sí? En el segundo contacto ya el ratón estaba sensibilizado y básicamente esos linfocitos de memoria pues reconocieron rápidamente el tejido extraño y montaron una respuesta inmunológica contra él. Por eso la respuesta es más rápida. Y eso, que dice el compañero, lo comprobaron porque en un tercer experimento lo que hicieron fue solamente inyectarle linfocitos que venían de este ratoncito que ya había rechazado 2 veces el injerto. Le inyectaron esos linfocitos a un ratoncito que nunca había recibido el injerto. Y esos linfocitos rápidamente volvieron a rechazar el injerto en un ratón nuevo. Lo que quiere decir que los culpables del rechazo, pues básicamente son los linfocitos. Y muy probablemente hay memoria inmunológica. Si ven, un experimento que aparentemente puede ser muy sencillo, pero miren todas las respuestas que da. Entonces luego vino el descubrimiento del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Que también se hizo en ratones. Entonces ya lo que hicieron fue empezar a hacer los experimentos con base en el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, en esta primera columna, en la figura A, lo que hacen es hacer un trasplante, un injerto de un ratoncito que tiene el MHC-A. Se lo ponen a un ratoncito que tiene el mismo MHC. ¿Y qué sucede? Pues no hay rechazo porque es el mismo MHC, ¿sí? Son injertos singénicos, o sea, entre individuos que tienen el mismo material genético y no es rechazado. ¿Qué sucede en la figura B? Perdón. ¿Qué sucede en la figura B? Toman un ratoncito que tiene el MHC-B, le sacan un pedacito de piel y se lo ponen a un ratoncito que es del MHC-A. Como tiene un MHC distinto, pues el ratoncito va a montar respuesta y va a rechazar el injerto. En el tercer experimento, cogieron un ratoncito nuevamente de la cepa B, MHC-B, y le sacaron un pedacito de piel y se lo pusieron a un ratoncito que era heterocigoto, por eso está así rayadito. O sea que tiene tanto el MHC-A como el B, tiene los dos, ¿cierto? Como tiene el mismo del ratón de origen, el B, él no puede montar una respuesta inmunológica frente a eso, independiente de que tenga también el MHC-A. Pero como tiene los dos, él no puede montar una respuesta inmune frente a ese tejido. Contrario sucede cuando el ratoncito de origen del injerto es heterocigoto, o sea, tiene tanto el alelo A como el alelo B para el MHC. Entonces, ahí sí, como el ratoncito que es el recipiente o el receptor es solamente, tiene solamente el alelo A, entonces el B que viene en el tejido lo va a reconocer como extraño y le va a montar una respuesta inmunológica y lo va a rechazar. ¿Sí? ¿Es claro hasta ahí? Entonces, ¿qué obtienen ellos con estos? Pues que básicamente el rechazo de trasplantes estaba muy condicionado a la respuesta de linfocitos, a una respuesta de memoria y principalmente a las moléculas que hacían parte del complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, es importante que se expresaban de manera codominante, es decir, las dos dominan, ¿sí? Las dos dominan. Las moléculas del MHC son las que dominan frente a otras moléculas. Bueno, y finalmente este es, digamos, otro experimento que se usó también para probar, digamos, la respuesta de esos linfocitos en el rechazo de trasplantes. Aquí, ¿qué hacen ellos? En este eje de acá lo que están viendo es la supervivencia del tejido, ¿sí? Del injerto, el porcentaje de supervivencia del injerto. Y aquí el tiempo después del injerto, ¿sí? Y cada una de las líneas son unas condiciones especiales. Vamos a empezar con esta línea verde. Esta línea verde es el resultado
de la supervivencia del tejido cuando a los ratones se les bloquearon los linfocitos T, CD4 y CD8. CD4 y CD8. O sea, se utilizaron anticuerpos que bloqueaban la función de esas células, de los CD4 y de los CD8. ¿Qué quiere decir esto? Que esta línea verde llegó hasta 60, o sea que el tejido logró sobrevivir hasta por acá, cuando los ratoncitos fueron bloqueados con anticuerpos para los linfocitos T, CD4 y CD8. O sea que cuando yo bloqueo la función de los CD4 y los CD8, el injerto sobrevive mucho tiempo, ¿sí? Cuando bloqueo solo CD4, solo los linfocitos T, CD4, miren que el injerto duró aproximadamente hasta los 30 días. Y cuando bloqueo los CD8, duró hasta los 15 días. ¿Listo? Quiere decir esto entonces que básicamente la respuesta de los linfocitos TCD4 y TCD8 pues es clave en el rechazo de trasplantes y que muy probablemente cuando yo bloqueo CD4 pues voy a tener un bloqueo de la respuesta inmunológica frente al trasplante, ¿sí? Eso es básicamente lo que me están queriendo decir así. Porque acá con el CD8, miren que es parecido al control, o sea, a ratones que fueron trasplantados, pero que no fueron tratados con ninguno de los anticuerpos, ¿sí? Entonces, si yo bloqueo los dos, voy a tener una mayor supervivencia del injerto, ¿cierto? Hasta 60 días. Si yo bloqueo los CD4, voy a tener hasta 30 días. ¿Listo? Quiere decir entonces que el CD4 es una célula importantísima en el rechazo de trasplantes. Obviamente con el CD8 también, pero digamos aquí se ve que es más efectiva el CD4. Entonces, hasta acá podemos decir que el rechazo de trasplantes tiene especificidad y memoria. Especificidad en el sentido de que son los linfocitos T que reconocen antígenos de manera específica y son los que desarrollan memoria. Los linfocitos T, entonces, son los que tienen la función clave ahí en el rechazo de los injertos. Y otra cosa que se vio a nivel experimental es que había una mayor concentración de interferón gamma en las células, en los linfocitos T que infiltraban los trasplantes, ¿sí? O sea que básicamente el rechazo de trasplantes es de un perfil TH1, que es el perfil que produce interferón gamma, ¿cierto? No había tanta interleuquina 4 ni otras citoquinas que están asociadas más al perfil TH2. Bueno, y un aspecto importante, es este que aparece aquí al final, es que, si ustedes recuerdan, las células dendríticas tienen una particularidad, y es que ellas son capaces de presentar antígenos exógenos, o sea, antígenos extracelulares, son capaces de presentarlos en el contexto del MHC1, o sea, lo que se llama presentación cruzada. Así, estas células están en capacidad de estimular a los linfocitos TCD8, que son los que reconocen el MHC1, ¿cierto? Entonces, las células dendríticas también se vuelven unas células muy importantes en la presentación antigénica, sobre todo de antígenos que están asociados con el trasplante, para presentarlos tanto al MHC1 como al MHC2. Bueno, pero entonces uno dice, bueno, pero entonces, ¿cuáles son esos antígenos que son reconocidos por el sistema inmune en el órgano trasplantado y que son los que se desencadenan todo ese rechazo, ¿sí? Entonces, digamos que esos antígenos son básicamente dos. Uno, los antígenos mayores de histocompatibilidad, o sea, el HLA o complejo mayor de histocompatibilidad. Esos son los que se consideran antígenos mayores de histocompatibilidad y son contra los que más rechazo se hace en los órganos trasplantados. Ahorita vamos a ver entonces cómo se hace el reconocimiento
de esos antígenos mayores de histocompatibilidad para que se pueda montar una respuesta inmunológica. Por lo pronto, esos son uno de los antígenos más importantes que son reconocidos como extraños para montar una respuesta inmune. Pero existen otros antígenos, que son los antígenos menores de histocompatibilidad. Estos antígenos menores de histocompatibilidad, por lo general, son proteínas de genes que están codificados en el cromosoma Y o en algunos otros cromosomas autosómicos. Es importante este dato del cromosoma Y porque se han hecho reportes en los cuales órganos trasplantados de un hombre a una mujer pues tienen o han mostrado un rechazo significativo precisamente porque muchas de estas proteínas son derivadas del cromosoma Y. Entonces, el trasplante, o mejor dicho, el sistema inmunológico de la mujer va a reconocer como extrañas esas proteínas que fueron codificadas por genes que se encuentran en el cromosoma Y, que es el de los hombres. Entonces, las mujeres van a rechazar el órgano simplemente por tener estas proteínas derivadas de sus genes. No, en muchos casos no es que no se puedan hacer trasplantes de hombre a mujer o de mujer a hombre, no. Pero sí se ha visto que hay algunos ensayos en los cuales se puede ver el efecto. Bueno, estas proteínas que son antígenos menores de histocompatibilidad se producen por variaciones que pueden ser polimorfismos de un solo nucleótido, es decir, cambia un solo nucleótido en la secuencia de nucleótidos para los aminoácidos y eso hace que la proteína cambie. ¿Ves? Pueden haber deleciones, o sea, que se pierde varios nucleótidos, inversiones de la secuencia para ser leídas. Entonces, hay varias alteraciones genéticas que pueden contribuir con que una proteína que tiene una función normal y que normalmente no es reconocida como extraña, pues cambie su estructura y pase a ser un antígeno menor de histocompatibilidad. En este punto hay un aspecto muy importante. El reconocimiento puede ser beneficioso cuando sirve para erradicar un tumor o en un proceso que se denomina injerto contra tumor, o puede ser deletérea cuando se desarrolla la denominada enfermedad de injerto contra huésped. ¿En qué consiste eso? ¿Qué significa eso? Entonces, puede ser beneficioso cuando sirve para erradicar un tumor en un proceso denominado injerto contra tumor. ¿Qué significa injerto contra tumor? Miren, por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen, por ejemplo, leucemias, entonces esos pacientes tienen células malignas, ¿cierto? En la médula ósea. Esas células malignas son leucémicas y a muchos de esos pacientes se les hace un trasplante de médula ósea. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, el trasplante de médula ósea, o sea que son células sanas que vienen de un individuo, ese trasplante de médula ósea de individuo sano contiene células que son sanas y que básicamente lo que van a hacer es reaccionar contra las células tumorales que se encuentran en la médula ósea del individuo enfermo, ¿sí? Por eso ese proceso se denomina injerto contra el tumor. O sea, las células sanas de la médula ósea del donante, una vez se ponen en la médula ósea del receptor, van a reaccionar contra esas células tumorales, ¿sí? Ese es un proceso denominado injerto contra tumor. Y ahí, solo en ese punto se considera beneficioso, ¿sí? Y eso sucede en pacientes, por ejemplo, con leucemia amiloide aguda, amiloide crónica, en los cuales se hace un trasplante de médula ósea. En esos pacientes, entonces, lo que se ha visto es que las células nuevas van a reconocer y van a atacar a las células tumorales. Y eso es beneficioso para el paciente.
Porque esos pacientes, antes del trasplante, a esos pacientes se les hace quimioterapia, se les hace radioterapia, todo con el fin de eliminar al máximo las células tumorales de médula ósea. Entonces, básicamente lo que queda ya es un remanente de células tumorales. Y cuando llega la nueva médula ósea, del esa médula ósea que tiene esas celulitas remanentes, pues básicamente esas células del donante que están muy bien, inmunológicamente son muy competentes, pues van a eliminar esas otras células tumorales que quedaron allí. Entonces, en ese punto es que uno habla de que ese reconocimiento puede ser beneficioso. Pero puede ser dañino o deleterio, como dice ahí, cuando se desarrolla la enfermedad de injerto contra huésped. Entonces ya es bajo otras condiciones. Entonces es cuando las células del órgano trasplantado van y reaccionan contra las células del receptor y causan una enfermedad que se llama enfermedad de injerto contra huésped. Y obviamente eso puede llevar al rechazo del trasplante o incluso al daño del tejido eh, de otros tejidos, porque esas células del órgano trasplantado pueden viajar hacia otros tejidos y causar un daño, causar una inflamación, una necrosis de otros tejidos, ¿cierto? Trombosis, isquemia de otros tejidos. Entonces ahí se denomina enfermedad de injerto contra huésped. Entonces, en la respuesta inmune frente a los trasplantes es una reacción que se considera de hipersensibilidad tardía. Dentro de los que les tocó hipersensibilidad, por ejemplo, este tipo de respuesta a trasplante se considera hipersensibilidad tardía. ¿Por qué? Porque es una respuesta celular que se puede demorar de 24 a 48 horas, incluso hasta 72 horas en aparecer. Hay citotoxicidad mediada por linfocitos. Los mecanismos menos frecuentes, estos son los más frecuentes, ¿cierto? Los menos frecuentes son la lisis de anticuerpos más complemento y la destrucción por ADCC. O sea que los menos frecuentes son los que tienen que ver con anticuerpos. Entonces, si bien se pueden producir anticuerpos y se producen anticuerpos durante el rechazo de trasplantes, no es lo más eficiente para rechazar el trasplante. Lo más eficiente es la respuesta inmune celular, especialmente la mediada por linfocitos TCD8 y linfocitos TCD4. Esta tablita no es para que se la aprendan ni mucho menos, pero es simplemente para mostrarles algunos antígenos menores de histocompatibilidad. Entonces aquí tenemos los antígenos menores de histocompatibilidad, el nombre o el código que se les ha asignado, la restricción que básicamente me dice qué moléculas de HLA son capaces de reconocerlos, la proteína que, digamos, se traduce a partir de los genes, la distribución tisular y aquí la presencia. Entonces, si ustedes ven aquí en términos generales, todos los antígenos menores de histocompatibilidad están expresados en células hematopoyéticas, ¿cierto? Y muchos en células epiteliales y células del sistema inmune. Entonces, básicamente están ubicados esos antígenos menores de histocompatibilidad en muchísimas células y células importantes de respuesta inmune. Esta es otra tabla mostrando los del cromosoma Y, algunos, estos son algunos porque las tablas son grandes, que se han identificado hasta ahora como antígenos menores de histocompatibilidad. Entonces, mientras los antígenos mayores de histocompatibilidad son los que más rechazo inducen, porque son los que tienen que ver con el MHC, estos antígenos menores de histocompatibilidad también pueden inducir rechazo, pero también dependen mucho de la cantidad y del reconocimiento que se haga. Es un poco parecido a lo que hablábamos de las células NK, que es como la activación depende del balance de señales, ¿cierto? La activación depende del balance de señales inhibidoras o activadoras de las células NK. En este caso es algo también parecido. Pueden haber muchos antígenos menores, pero no todos son reconocidos por el receptor, ¿cierto? Porque se necesita que el receptor tenga un tipo de HLA que reconozca esos antígenos menores, ¿sí? Entonces, esto también depende mucho del balance de antígenos menores que sean reconocidos por el HLA del receptor, para que él los identifique como extraños y monte una respuesta frente a ese órgano
o tejido. Muy bien. Entonces, ¿cómo es el reconocimiento? ¿Cómo es el reconocimiento de esos órganos trasplantados para que se pueda generar el rechazo? Entonces, hay un reconocimiento que es un reconocimiento directo. Se llama halogénico directo. Entonces, si ustedes ven acá, tenemos una célula presentadora de antígeno, que puede ser una célula dendrítica, puede ser un macrófago, ¿cierto? Le está haciendo presentación antigénica a un linfocito T aloreactivo. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. Esta célula presentadora de antígeno es del órgano trasplantado, ¿sí? O sea, del injerto. Y este linfocito T aloreactivo es del receptor, ¿sí? Es del receptor. Entonces, este linfocito T está reconociendo esta molécula del MHC, la está reconociendo como extraña, porque esta célula tiene un MHC que es del injerto, o sea, del donante. Y si este MHC es distinto, para el cual este linfocito T fue educado por allá en el timo, entonces él lo va a reconocer como extraño y va a montarle una respuesta inmune frente a este tejido. Este es el único momento en el que un linfocito T se activa de manera directa por el reconocimiento de un MHC como extraño, independiente del péptido que esté ahí cargado. Puede ser un péptido propio, puede ser un péptido extraño. A él lo que le llama la atención y lo que lo induce a la activación es que este MHC es un MHC para el cual él no fue creado. Entonces, esa es una señal suficiente para activar al linfocito T, que él haga expansión clonal y luego se ejecute una respuesta inmunológica contra el tejido del donante, ¿cierto? ¿Entendieron esa parte? Sí, profe. Perfecto. Aquí les va a quedar más claro. Miren en la parte de arriba, donde está la figura A, que dice normal. Esto es lo que sucede de manera normal en la presentación antigénica, como ustedes lo recuerdan de la clase. Este es el TCR y este es el MHC. Y este que hay aquí metido entre los dos es el péptido, ¿cierto? Entonces, el TCR debe reconocer, por un lado, debe reconocer el MHC como propio y por el otro lado debe encajar muy bien el péptido como extraño, ¿cierto? Eso es lo que sucede de manera normal, ¿sí? De manera normal. ¿Qué sucede en el haloreconocimiento? O sea, en el reconocimiento de haloantígenos. Miren que como estamos hablando de un haloinjerto, por eso todo lleva ese nombre para que no se extrañen de por qué le ponen ese halo antes. Halo hace referencia a que son antígenos o son células que son de individuos de la misma especie, pero genéticamente distintos, ¿cierto? Que eso es básicamente un haloinjerto. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese reconocimiento que mirábamos aquí atrás para que ese linfocito T se pueda activar? Miren acá. Aquí tenemos el TCR, el MHC. Aquí hay un reconocimiento del MHC, pero miren lo que sucede con el MHC. Miren las barritas, los espacios que entran a ocupar. Y miren dónde quedó el péptido. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta interacción y esta interacción de acá arriba? ¿Quién me dice?
Nadie. ¿No ven la diferencia ahí? Profe, Sí, dale. que en la célula halogénica es como diferente la estructura pues, del complejo mayor de histocompatibilidad, pues es como que la estructura tiene tropismo por la del receptor de la célula T, pero como que es parte, no es un péptido como tal. Exacto, ¿cierto? O sea, es como que el MHC encaja muy bien en el TCR, ¿cierto? Y reemplaza los espacios que deberían ser ocupados por el péptido, ¿sí? Entonces, ahí lo que está sucediendo es que el MHC está ocupando espacios de un péptido que es reconocido como extraño. Entonces, por eso este TCR se va a activar, ¿sí? Porque el MHC está ocupando esos espacios. Entonces, por un lado puede que sí sea reconocido como propio, pero resulta que el MHC, de acuerdo a su estructura, copa los espacios de los péptidos que deberían ser reconocidos como extraños. Y por eso es suficiente para que este linfocito T se active. ¿Sí ven? Miren que aquí el péptido que está ahí no está interactuando con el TCR. ¿Y qué sucede entonces en este de acá abajo? ¿Qué ven acá de particular, en el de abajo? Profe, Sí, dale. que este como que sí tiene péptido microbiano, pero sigue habiendo parte de la estructura de la célula halogénica. Exactamente. O sea, este es perdón. Este es como compartido, ¿cierto? Compartido. Tiene por un lado interacción con el MHC y por el otro lado interacción con el péptido, ¿sí? Pero de todas maneras, esa señal es suficiente para que se active. Puede que con la única o con esta señal del péptido, esta que se ve acá, puede que este TCR no se active normalmente, ¿sí? No sea una señal lo suficientemente fuerte para que ese linfocito T se active. Pero si enganchamos el MHC con el otro sitio de interacción, pues ahora sí eh, vamos a tener entonces una activación del linfocito T. Entonces, a esto es a lo que se llama el haloreconocimiento. Y esto es lo que está sucediendo acá, ¿sí? Esto es lo que está sucediendo acá. Entonces, este MHC es reconocido como extraño y activa al linfocito T para que él genere una respuesta inmunológica. ¿Listo? Y miren lo que dice acá en esta frase. Se estima que más del 1 al 2% de las células T en un individuo reconocen de manera directa un MHC halogénico en una célula del donante. Esto es 100 a 1000 veces más alto o más grande que la frecuencia de células T específicas para algún péptido microbiano. O sea que básicamente nosotros tenemos muchísimas más células que reconocen el MHC halogénico, o sea, MHC distintos, que células que puedan reconocer microorganismos. O sea, que la posibilidad de rechazo de trasplante es muchísimo más alta, ¿cierto? Muy bien, esa era la presentación, esa era la presentación directa. Ahora vamos a ver la presentación indirecta. La presentación indirecta, entonces, en la directa recuerden que era una célula que era del donante, ¿cierto? Del tejido del donante.
aquí lo que tenemos es, aquí está el tejido del donante y tenemos la molécula MHC que está expresada en ese tejido del donante, ¿cierto? Y ya esta célula presentadora de antígeno ya es una célula presentadora de antígeno del receptor. Y ella lo que va a hacer es fagocitar esa molécula de MHC del donante, la procesa y se la presenta al linfocito T. Entonces el linfocito T ya lo que va a reconocer es, pues el MHC lo reconoce como propio porque ambas células son del receptor. Pero lo que va a reconocer aquí como importante es el péptido que es derivado de acá, de esta molécula de MHC. Y ese péptido sí lo va a reconocer como extraño y va a montar una respuesta inmunológica frente a ese péptido, ¿cierto? Que viene obviamente del tejido del donante. Entonces, miren que no es solamente la estructura del MHC, no, es si ese MHC es fagocitado, procesado y presentado, y ese péptido que se presenta es reconocido como extraño, básicamente se le va a montar una respuesta inmunológica al trasplante y se va a eliminar el tejido, ¿sí? Entonces, ¿cómo se da la activación? Digamos, ya entendiendo esas dos maneras, la directa y la indirecta, y cómo entonces van a contribuir con el rechazo. Pues mire, está la primera fase, que es la fase de sensibilización. Entonces, digamos, acá tenemos un riñón, ¿sí? Un riñón acaba de ser trasplantado, ¿listo? Entonces, ¿qué va a ocurrir para que se genere una respuesta inmune frente a ese riñón? Uno es que esas células dendríticas del donante, o sea, las que son propias del riñón, van a viajar vía linfática hasta el nódulo linfoide. ¿Listo? Y en el nódulo linfoide, como son células dendríticas del donante, pues los linfocitos T van a reconocer ese MHC como extraño, ¿cierto? Se van a activar y luego van a viajar vía linfática o vía sanguínea hasta el órgano. En este caso son linfocitos T CD8 que se activan de manera directa por el MHC extraño. Entonces viajan al órgano y ellos, cualquier célula que esté expresando ese mismo MHC, pues básicamente se van a activar y van a causar daño del parénquima, daño del tejido, ¿sí? Van a causar la muerte de las células y eso va a generar un proceso de reclutamiento de más células hacia este tejido, sobre todo de granulocitos y fagocitos, que va a continuar con el proceso del daño tisular. ¿Listo? Por otro lado, una célula dendrítica del receptor puede llegar obviamente hasta el tejido, hasta el riñón. Allí es capaz de fagocitar estos antígenos mayores de histocompatibilidad, o sea, moléculas del MHC, los fagocita y ella se devuelve hacia el nódulo linfoide y en el nódulo linfoide le hace presentación antigénica a los linfocitos TCD4 de eso que ella encontró en periferia, que fagocitó y que procesó y se lo está presentando acá al linfocito TCD4. El CD4 lo reconoce como extraño, sucede lo mismo, prolifera, ¿cierto? Hace expansión clonal y esos linfocitos TCD4 salen del nódulo linfoide, van vía linfática hasta el tejido en el cual se está dando la respuesta inmunológica, hacen producción de citoquinas, porque son los CD4, hacen producción de citoquinas, estas citoquinas ayudan a activación de fagocitos y de granulocitos, activan el endotelio para que otras células que están en circulación lleguen al tejido, los granulocitos entonces van a hacer explosión respiratoria, van a liberar enzimas líticas, los macrófagos van a activar todos sus mecanismos de fagocitosis y de producción de enzimas líticas que van a dañar el tejido, van a activar el endotelio a su vez puede activar a las plaquetas entonces van a formar trombos y finalmente lo que sucede es que se generan oclusiones de los vasos sanguíneos que terminan con la generación de isquemia tisular y obviamente el tejido termina necrosándose, ¿cierto? Entonces, miren la cadena de eventos que ocurre para que se pueda rechazar un trasplante. Pero los linfocitos son digamos, las células clave en ese rechazo de trasplante. ¿Preguntas hasta aquí? Profe,
Sí, dale. Haloantígeno es lo mismo que antígeno del trasplante, ¿cierto? Exactamente. Ajá. Ah, listo, profe, gracias. Sí, siempre que hablemos de aloantígeno es el antígeno del trasplante. El linfocito T aloreactivo es el linfocito T que reacciona contra los antígenos del trasplante, ¿cierto? Todo lo que lleve alo adelante es porque es del trasplante o son células que reaccionan contra antígenos del trasplante. ¿Sí? No que es, por eso se llama también aloinjerto. Y todo viene de la definición del tipo de trasplante, ¿cierto? Que es una transferencia de órganos o tejidos entre individuos de la misma especie, pero genéticamente distintos. Entonces, por eso se le da esa connotación de alo. Entonces, sí ven cómo es el cuento de la activación de los linfocitos TCD4. Entonces, las células dendríticas que vienen del tejido, por lo general son células dendríticas que van a activar linfocitos TCD4 vírgenes en el nódulo linfoide, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen el mismo MHC, son células dendríticas del receptor que viajaron hasta allá, fagocitaron y van a activar a esto. Las células dendríticas del donante tienen mayor capacidad de activar son linfocitos TCD8, que van a reconocer ese MHC como extraño y van a montar una respuesta inmune frente a células que estén expresando ese mismo MHC, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Pero hay otras células que participan, sí, claro, las que ustedes ya conocen, los linfocitos B participan porque ellos también producen anticuerpos. Ellos producen anticuerpos, ¿cierto? ¿Anticuerpos contra qué? Contra moléculas del MHC. Entonces, miren, por ejemplo, esta es una molécula del MHC que estaba en su forma natural circulando, es reconocida por un PCR, es el linfocito B, la endocita, la procesa y se la presenta a un linfocito TCD4. Y el linfocito TCD4 le da cooperación, ¿cierto? Le da esas otras señales, ¿se acuerdan? De más citoquinas, de señales coestimuladoras, de CD40, CD40 ligando, para que ese linfocito B se active, se convierta en célula plasmática y produzca aloanticuerpos, o sea, anticuerpos contra antígenos del órgano trasplantado, ¿sí? Entonces, los linfocitos B también son importantes ahí. Lo que pasa es que no son tan claves ni tan importantes como los linfocitos TCD4 y CD8, ¿sí? ¿Qué sucede con las células NK? Las células NK también participan activamente en el rechazo de trasplantes. Y sobre todo porque ellas son células que ustedes saben que reconocen moléculas del MHC clase 1, ¿cierto? Ellas se encargan de censar la superficie de las células en búsqueda de señales que las lleven a la activación, ¿sí? Normalmente ustedes saben que ellas sí tienen un reconocimiento de moléculas de MHC clase 1 a través de los receptores inhibidores, pues eso va a inducir señales de inhibición de la señal activadora, ¿cierto? Entonces básicamente no va a haber lisis de la célula normal. Pero si no está la presencia de esa molécula de MHC clase 1, pues ella se va a activar porque van a haber más señales activadoras que y va a causar la lisis de la célula que no está expresando la molécula de MHC clase 1, ¿cierto? ¿Y qué sucede en los trasplantes? Pues recuerden que las células NK son educadas reconociendo moléculas de MHC clase 1, ¿sí? Antes de salir a la periferia, que muchas de ellas se educan en la médula, en el timo, ¿sí? Pero se educan con base en el reconocimiento de moléculas MHC clase 1 que se encuentran expresadas en las células normales, ¿cierto? Esos receptores inhibidores van a reconocer específicamente estas moléculas. Pero en un trasplante, si esas moléculas de MHC clase 1 cambian, ¿sí? Cambian, no es que estén ausentes, no, cambian, porque es otro tipo de MHC, ¿sí? O sea, es una molécula de MHC clase 1, pero como tenemos diferentes moléculas de diferentes alelos de HLA, entonces pueden haber diferencias en las moléculas de MHC clase 1. Entonces, ese receptor inhibidor no va a reconocer esa molécula de MHC clase 1 como propia. ¿Sí?
y va a montar una respuesta inmunológica. Entonces, en este punto es importante que ustedes entiendan que el complejo mayor de histocompatibilidad está codificado por genes que se conocen como HLA, ¿cierto? Antígeno leucocitario humano. Que el MHC1 está codificado por lo general por unos genes que se llaman HLA-A, B y C, que son, digamos, los más abundantes, HLA, B y C. Y el MHC2 está codificado por unos genes que se llaman HLA de P, de Q y de R. Esos son los del MHC2. Y cada uno de esos, el A, el B y el C, que codifican para el MHC1, y el de P, de Q y de R, que codifican para el MHC2, cada uno de esos tienen alelos distintos o tienen diferente número de alelos, ¿sí? Es algo parecido como a lo que sucedía con los segmentos génicos B de J. Entonces, nosotros por lo general heredamos en bloque esos antígenos leucocitarios. Entonces, heredamos una parte de la mamá y heredamos otra parte del papá, ¿sí? Pero vamos a tener combinaciones distintas. Entonces, por eso es que es tan importante que haya compatibilidad de HLA entre el donante y el receptor. Porque si no hay compatibilidad del mismo alelo de HLA, pues básicamente ahí es donde los linfocitos van a reconocer ese HLA como extraño y van a montar una respuesta. Por eso es que si yo tengo el HLA B53, por ejemplo, entonces el receptor debe tener el mismo HLA B53. Porque si el receptor tiene el HLA B52, ya eso es distinto. Y entonces puede haber incompatibilidad. Entonces, si ven cómo es el asunto. Y tenemos muchísimos alelos de HLA. Entonces, por eso es que, por un lado, es tan difícil encontrar un donante, ¿sí? Porque tiene que ser compatible, sobre todo y primordialmente, en los antígenos mayores de histocompatibilidad. Hay estudios para mirar la compatibilidad en los antígenos menores, sí, pero digamos no son tan trascendentales como hacer una valoración de un trasplante, ¿cierto? Porque si es una persona que necesita un órgano, pues en realidad lo que más se busca es que haya una alta compatibilidad de los antígenos mayores. ¿Listo? Incluso hay en algunos casos en los que se tolera que la compatibilidad no sea del 100%, sino que se compartan por lo general la mayoría de los antígenos mayores de histocompatibilidad entre donante y receptor, porque no hay el lujo de esperar un donante que sea 100% compatible. Entonces, ese es el cuento con los genes del HLA que codifican para el MHC. Lo que pasa es que recuerden que nosotros siempre les dijimos en el curso que hablábamos de HLA y MHC casi que de manera indiferenciada, ¿cierto? Pero por lo general el HLA son los genes y el MHC son las proteínas. ¿Listo? Y se heredan del papá y de la mamá en bloque y eso básicamente es lo que introduce la variabilidad. Aquí está entonces como digamos como un resumen de cómo podría ser la respuesta ya integrada frente al trasplante. Entonces, por ejemplo, una célula presentadora de antígeno activa un linfocito T ayudador, en este caso un linfocito TCD4, ¿sí? Le está presentando un péptido derivado del órgano trasplantado y ese linfocito T ayudador, entonces a través de citoquinas, pues ayuda a la activación de otras células, por ejemplo, ayuda a la activación de linfocitos T que van a producir interferón gamma y TNF-beta. El interferón gamma activa los macrófagos y los macrófagos producen enzimas líticas que causan daño del tejido injertado, que es esta masa amorfa que se ve acá. Esto es como si fuera el órgano trasplantado. Ese interferón gamma aumenta la expresión del MHC y al aumentar la expresión del MHC por las células del injerto, pues básicamente va a mejorar el reconocimiento de los linfocitos TCD8 citotóxicos, que fueron también estimulados por la célula CD4. Y eso obviamente, el CD8 activado produce perforinas y granzimas que daña obviamente pues todo el tejido. Por acá tenemos algunos linfocitos TCD4 que se conocen como citotóxicos. Son muy poquitos, pero se han descrito, pero no es, digamos, importante pues como para que lo tengan en cuenta, pero solo para que lo conozcan, que hay algunos CD4 que pueden tener efectos citotóxicos.
Y por acá tenemos la activación de los linfocitos B, que producen anticuerpos. Esos anticuerpos van a opsonizar el tejido y una vez opsonizado, pues células NK o macrófagos que tengan receptores FC van a reconocer el anticuerpo y van a activarse para atacar el tejido, ¿cierto? Entonces una NK se va a activar por ADCC y va a producir perforinas, granzimas, que van a actuar sobre estas células del injerto y les van a causar citotoxicidad celular. Entonces este es como el panorama general del rechazo de trasplantes. Entonces, el injerto versus huésped, para que se dé ese tipo de reacción, las células dendríticas del donante migran a los órganos linfoides regionales, ¿cierto? Que fue lo que vimos ahora en la gráfica. Las células dendríticas del donante van hasta los órganos linfoides regionales. O las células dendríticas del receptor migran hacia el injerto, ¿cierto? O los aloantígenos también, los aloantígenos solos, ellos pueden ir vía linfática hasta los órganos linfoides regionales. Entonces, estas dos, digamos, funciones de las células dendríticas, tanto del donante como del receptor, son importantes para la reacción de injerto versus huésped. ¿Quiénes participan? Los linfocitos TCD4, los CD8, las células B, las células NK y los macrófagos. Por lo general, los linfocitos TCD4 son los que dan como una respuesta más aguda y los CD8 participan en la respuesta crónica, o sea, en las reacciones de injerto versus huésped agudos y crónicos. El reconocimiento es de las moléculas de MHC sobre las células del injerto y hay un gran infiltrado de linfocitos T y de monocitos en el tejido, con pocos neutrófilos y pocos plasmocitos. Eso es básicamente lo que estábamos viendo acá, de esta gráfica de acá. Muy bien. Entonces, pasemos ahora a ver los tres tipos de rechazo que existen. El rechazo hiperagudo, el rechazo agudo y el rechazo crónico. Entonces, el rechazo hiperagudo es el que se genera antes de 24 horas. Y se genera así porque hay presencia de anticuerpos preformados, ¿cierto? Anticuerpos preformados y que pueden ser anticuerpos por memoria o pueden ser anticuerpos naturales, ¿sí? Hay activación de neutrófilos, hay agregación plaquetaria, activación del sistema de la coagulación para generar trombos, vasculitis y un infiltrado perivascular de polimorfos nucleares. Es irreversible, perdón. Es un proceso irreversible, o sea, una vez arranca ya no lo podemos parar. Ya básicamente el rechazo es de manera irreversible. Entonces, tiene mucho que ver la presencia de anticuerpos, pero de anticuerpos que ya estaban allí, ¿sí? No anticuerpos que se generaron porque se le acaba de trasplantar un órgano a una persona, no, porque miren que es antes de 24 horas, ¿sí? Y nosotros antes de 24 horas no producimos anticuerpos, ¿sí? Cuando estamos en una etapa de sensibilización. Esto es porque ya estaban allí. ¿Quién tiene anticuerpos preformados? Entonces, por ejemplo, mujeres multíparas. Si hay un segundo a lo injerto, o sea, ya le habían hecho un primero y le hacen un segundo. Cuando es incompatible en el HLA, o cuando hay incompatibilidad del grupo ABO, o cuando es un seno injerto, o sea, un tejido trasplantado desde un animal. Bajo estas condiciones yo podría tener anticuerpos preformados que podrían rechazar de manera directa y rápida el trasplante que acaban de hacer, ¿sí? ¿Por qué las mujeres multíparas podrían generar un rechazo hiperagudo con anticuerpos preformados? ¿Alguien podría decir? ¿Qué se les ocurre?
Bueno, no le ocurre nada. Profe, Sí. pues yo diría que por los tejidos, pues de los bebés que ya haya tenido, pero no sé si necesariamente tenía que haber como algún trauma o algo así para que ella estuviera como en contacto con eso. Sí, exactamente, tiene que ver con los bebés, ¿cierto? Porque ahorita les dije que las moléculas de HLA nosotros las heredábamos en bloque, ¿cierto? Heredamos la mitad del papá y la otra mitad de la mamá. Y básicamente entonces en las mujeres que han tenido múltiples partos, eh, significa que han estado expuestas a antígenos que son derivados del papá y que contiene el bebé, ¿cierto? Y eso puede generar entonces que se estimule al sistema inmunológico durante esos embarazos para que se generen anticuerpos frente a los antígenos que no son de la mamá, sino que son del papá y que son expresados por el bebé, ¿cierto? Entonces, por eso es que se ha visto que las mujeres multíparas pueden tener entonces presencia de anticuerpos preformados y que pueden inducir un trasplante debido a eso. Eh, Otro es el tema de la incompatibilidad ABO. A ver, digamos que no es estrictamente necesario que haya compatibilidad sanguínea entre donante y receptor, ¿sí? Porque el rechazo ABO es muy poco frecuente, es muy, muy poco frecuente. Obviamente, pues lo ideal sería que tuviéramos también compatibilidad ABO entre donante y receptor, o sea, que fuéramos el mismo tipo de sangre, ¿cierto? Pero en realidad el rechazo por moléculas que tienen que ver con los glóbulos rojos del sistema ABO no es lo más frecuente, ni es lo que más se presenta. O sea, en realidad no es un rechazo consistente, las células no se activan de manera pues tan eficiente como lo hacen con el sistema del MHC, ¿listo? Pero obviamente hay que tener también precauciones en ese sentido, ¿cierto? Porque si hay incompatibilidad ABO y hay una gran cantidad de anticuerpos contra las células sanguíneas, pues eso me puede generar también una trombosis y una isquemia del tejido, ¿sí? Entonces miren lo que sucede en los dibujitos de abajo. Miren que los anticuerpos van a reconocer a los antígenos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí están reconociendo antígenos de grupo sanguíneo, ¿sí? Anticuerpos preformados que están circulando. Este es el endotelio, ¿sí? Y lo que hacen esos anticuerpos es unirse a esos antígenos, activan, por ejemplo, el complemento, mírenlo acá, activan el complemento. La activación del complemento lleva al reclutamiento de células como los granulocitos, los cuales se activan y empiezan a hacer explosión respiratoria, por ejemplo, si son neutrófilos, ¿sí? Se degranulan en el tejido y obviamente esas enzimas líticas que ellos producen, pues son tóxicas para el endotelio, ¿sí? Fuera de eso, se produce activación del endotelio, entonces hay activación de las plaquetas, ¿sí? Y esa activación de las plaquetas lleva a formar coágulos en los pequeños vasos sanguíneos que van causando entonces una trombosis. Entonces, por un lado hay inflamación y por el otro lado hay trombosis en esos pequeños vasos sanguíneos. Y eso contribuye obviamente con la isquemia y el daño o necrosis del tejido injertado. Esto se hace, como les digo, rápido, en 24 horas.
Muy bien. Aquí están, por ejemplo, entonces aquí está un riñón injertado, llegan los anticuerpos preformados, esos anticuerpos entonces esos anticuerpos van a unirse a esos antígenos endoteliales, se va a activar el complemento, ¿cierto? El complemento produce anafilotoxinas que reclutan células hacia ese tejido como neutrófilos. Los neutrófilos se activan y se degranulan, produciendo y liberando enzimas líticas que dañan el tejido, ¿cierto? Dañan el endotelio. Eso permite entonces, cuando se daña el endotelio, por lo general se libera factor tisular. El factor tisular es uno de los iniciadores de la cascada de la coagulación y eso genera entonces que las plaquetas se agreguen y formen coágulos bloqueando pues la libre circulación de los glóbulos rojos, el tejido se queda sin oxígeno y empieza entonces a necrosarse y se daña y hay que retirarlo inmediatamente. El rechazo agudo ocurre entre los 6 y 90 días después del trasplante, o sea, casi que los 3 meses después del trasplante. Y básicamente se da porque no hay adherencia al tratamiento. Es decir, que a estos pacientes siempre hay que darles tratamiento inmunosupresor, precisamente para evitar que el sistema inmunológico reconozca sus antígenos menores o mayores de histocompatibilidad que puedan haber, digamos, en las células del donante, para que entonces no lo vaya a rechazar. Se observa ya entrado más de tipo celular, ¿cierto? Donde hay linfocitos TCD8 que dañan el parénquima, dañan el endotelio vascular. Hay respuesta también de los linfocitos TCD4, sobre todo tipo TH1, no se les olvide, con producción de interferón gamma, reclutamiento de otras células y activación de macrófagos. Por lo general no hay respuesta humoral implicada pues en el asunto, pero obviamente si se activan, si ya han pasado tantos días, pues probablemente ya hay activación de linfocitos B y producción de anticuerpos. El daño en este caso puede ser reversible dependiendo pues del daño que se tenga del tejido, del estado de la fibrosis pues del órgano trasplantado. Entonces aquí tenemos un dibujito pues similar. Aquí está el rechazo agudo, aquí pueden estar los anticuerpos, aquí están los linfocitos TCD8 reconociendo pues el MHC1 en ese tejido, en esas células endoteliales. Él se va a activar, ¿cierto? Y va a producir perforinas y grasimas que van a dañar el endotelio. Ese daño del endotelio entonces va a causar entonces un proceso inflamatorio donde llegan macrófagos, donde llegan neutrófilos, ¿sí? El daño del endotelio entonces a su vez va a activar la coagulación, generando trombos en la microcirculación y posteriormente entonces la hipoxia tisular. Y finalmente tenemos el rechazo crónico. El rechazo crónico entonces ya dice que aparece después de los 3 a 6 meses del trasplante. Es la forma más común del rechazo. Se puede dar daño del endotelio por anticuerpos, por depósitos de complejos inmunes, por la activación del complemento, exposición del colágeno y activación de la cascada de la coagulación. Hay liberación de factores de crecimiento que causan hiperproliferación del tejido conectivo. Se desarrolla una fibrosis. Hay daño isquémico y una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Tipo 2. Entonces miren lo que sucede acá. Las reacciones de hipersensibilidad tipo 2, como vamos a ver pues en las exposiciones de ustedes, tienen que ver con depósitos de complejos inmunes. Bueno, vamos a mirar acá. Entonces acá, miren, por ejemplo, tenemos un vaso sanguíneo, ¿cierto? Con las células del músculo liso y las células endoteliales, pues en la parte interna. Lo que sucede entonces es linfocitos TCD4 que reconocen los aloantígenos presentados por una APC, ¿sí? Le da citoquinas el linfocito TCD4 a esa APC para que se active y fagocite pues todo lo que tiene ingerido. Producen citoquinas para que estos linfocitos TC4 producen citoquinas o factores de crecimiento que permiten que estas células del músculo liso empiecen a proliferar. Entonces por eso es que empiezan a proliferar y se empieza a cerrar, a causar lo que se llama oclusión de los vasos,
en este tejido, ¿sí? Pero sucede todo lo que veíamos en los otros tipos de rechazo. Entonces hay activación de macrófagos, los macrófagos fagocitan moléculas del MHC, hacen presentación antigénica, puede haber activación también del complemento, por anticuerpos principalmente, hay activación de linfocitos TCD8 que reconocen el MHC1 en las diferentes células del tejido injertado, ¿sí? Entonces ocurre básicamente lo mismo que ocurre en los otros. Aquí lo diferente es que lo que se ha visto es esto, es que las células T, CD4 positivas, producen algunos factores de crecimiento que ayudan a lo que se llama oclusión de los vasos sanguíneos. ¿Listo? Muy bien. El seno trasplante, como lo dijimos al principio, es básicamente para básicamente el trasplante que se hace de órganos de un animal a un humano, ¿cierto? Pero eso tiene pues varias implicaciones y varias preocupaciones. Lo que más le preocupa a los científicos es la posibilidad de que uno pueda introducir algunos microorganismos en la población humana, los que normalmente no circulaban, que es un poco parecido a lo que sucede con la actual pandemia, ¿cierto? Que eran microorganismos, un virus que circulaba de manera silvestre en una serie de animalitos y luego hizo un brinco interespecie, o sea, brincó a los humanos y nos causa lo que actualmente nos causa a nivel pandémico. Entonces, una preocupación también de los científicos es que se puedan pasar algunos microorganismos de los animales a los humanos y obviamente pues causar pandemias, por ejemplo, como la que está sucediendo o cualquier otro tipo de infección que no se pueda controlar. Otros son los aspectos éticos pues, que están relacionados con los derechos de los animales. Pues ustedes saben que los movimientos animalistas cada vez son más fuertes y obviamente la gente pues tiende más a cuidar los animales ahora, entonces hay menos posibilidades de hacer experimentación con animales. Un aspecto importante, por ejemplo, de utilizar los cerdos para hacer este tipo de experimentos es que ellos se crían con rapidez, tienen grandes camadas y se pueden desarrollar en ambientes libres de agentes patógenos. Y una característica importante es que tienen semejanzas anatómicas y fisiológicas con el ser humano. Entonces eso ha permitido pues, que se trate de hacer experimentación con algunos tejidos de ellos. Un problema importante es que, por ejemplo, se ha visto la presencia de, pues hay varios problemas, pero dentro de, digamos, de los más importantes y a los que se les ha dado solución, es la presencia del antígeno disacárido, que se llama galactosil 1,3 alfa galactosa, y la ausencia de DAF, que es el factor humano acelerador de la degradación, importante para la regulación del complemento. Entonces, este antígeno disacárido, básicamente, su presencia implica que nosotros, los humanos, montemos una respuesta eficiente frente a ese tejido, porque es un antígeno que nosotros normalmente no tenemos, ¿cierto? Entonces, esto lo solucionaron produciendo cerditos que son knockout para ese gen. Knockout quiere decir que son cerdos que básicamente no están expresando esa proteína, ¿cierto? Los modifican de manera genética para que no expresen la proteína. Y la ausencia de DAP en las células de los cerdos, pues básicamente lo que genera es que el complemento pues se puede activar en ellos y se eliminarían esas células. O sea, digamos, se activaría el complemento sobre esas células y pues básicamente les induciría un DAP. Eso lo resolvieron al producir unos cerditos transgénicos, pues que obviamente les inducen la expresión del DAF humano. Entonces, por un lado le quitan uno y por el otro lado le ponen otro. Y todo eso se hace con ingeniería genética para hacer esas modificaciones. Y eso ha permitido, digamos, el avance en la experimentación con algunos tipos de tejidos para mirar a ver si hay posibilidades de hacer los senotrasplantes. Muy bien. El tratamiento
de los trasplantes, pues básicamente lo que se quiere para este tratamiento o hacer este tratamiento es que haya una disminución en la respuesta inmune frente al órgano trasplantado y pues obviamente no sea rechazado de manera categórica, ¿cierto? De manera rápida. Entonces hay muchos tratamientos que se usan en la actualidad para los trasplantes, ¿cierto? Uno de ellos, por ejemplo, es usar moléculas como este CTLA4 inmunoglobulina, que básicamente lo que hacen es impedir la interacción entre el linfocito T y la célula presentadora de antígeno. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan de la presentación antigénica, hay unas moléculas que se llaman moléculas B7 y otra molécula que se llama la CD28. Las B7 son esas mismas CD80, CD86 que interactúan con el CD28 en una presentación antigénica normal. Esto es lo que sucede de manera, digamos, normal. Aquí, pues el injerto sería rechazado, pues en el caso de que haya una incompatibilidad, ¿cierto? Entonces, este medicamento, este CTLA4, lo que hace es unirse al B7 en lugar del CD28. Entonces, interactúa con el B7, o sea, con CD80, CD86, y causa una inhibición de la activación de la célula presentadora de antígeno, porque esta molécula CTLA4, de manera normal, está expresada en los linfocitos e induce una regulación negativa de las células presentadoras de antígeno. Pero aquí lo que se da es como una proteína recombinante a los pacientes para que esta proteína bloquee la interacción de la APC con el linfocito. Y eso básicamente lo que hace es que el injerto pues, pueda sobrevivir más tiempo. Como les dije, hay muchos otros tratamientos que se han usado. Entonces aquí tenemos el CTLA4, ¿cierto? Bloqueando pues la interacción de B7 con CD28. También hay anticuerpos que bloquean el CD3, la molécula CD3. Entonces se unen al CD3 que hace parte del complejo del TCR y no permite que haya señalización. O hay anticuerpos contra el CD40 ligando. Pues también son anticuerpos que se unen al CD40 ligando y bloquean su efecto. Anticuerpos contra el CD25. El CD25 es el receptor de interleuquina 2. Entonces, al bloquear el receptor de interleuquina 2, pues esta célula no va a recibir estimulación por la interleuquina 2. Cuando hablamos de anticuerpos, son anticuerpos que bloquean los receptores o bloquean los sitios de unión de esas moléculas. Y finalmente, pues tenemos otros medicamentos que ya tienen efectos directos sobre algunas vías de señalización, por ejemplo, la ciclosporina A, que inhibe la calcineurina necesaria para el proceso de expansión clonal y producción de citoquinas de los linfocitos, o los inhibidores de JAK, que también es una vía de señalización que lleva hacia el ciclo celular, y tenemos pues estos otros medicamentos que todos tienen que ver con la inhibición del ciclo celular, rapamicina, cetirizina, microfenolato. Entonces, son medicamentos que están básicamente dirigidos hacia inhibir la activación del linfocito o inhibir su expansión clonal o su proliferación. ¿Qué medicamentos qué otras cosas se requieren para un trasplante? Pues obviamente las pruebas requeridas son, uno, pues determinación del grupo sanguíneo ABO y RH, que pues la idea es que tengamos también compatibilidad, ¿cierto? Pero si no hay compatibilidad del grupo sanguíneo ABO y RH, pues digamos que dependiendo del caso, pues se puede definir si es primordial o no, pero lo importante sería tener la compatibilidad. Dos, hacer la tipificación de los antígenos HLA clase 1 y clase 2 para definir la compatibilidad también de ellos. Se pueden hacer realización de pruebas cruzadas linfocitarias en las que se ponen linfocitos del donante con linfocitos del receptor y se mira cómo es la respuesta. ¿Listo? Y se pueden determinar también la presencia de anticuerpos anti-HLA. Aquí miremos un par de digamos, de estos exámenes y ya con esto ya terminamos. Por ejemplo, este crossmatch es en la búsqueda de anticuerpos en el fuero del receptor. Sí, dale. O sea, bueno, tú hablas, bueno, de varias pruebas
que se deben hacer, pero por Sí. ejemplo, son esos, pues que son generalmente los trasplantes pues son de horas, pues o sea, son de muy poquito tiempo, pues el que se cuenta para que los órganos sean viables, pues cuando es de una persona que pues que fallece pues y dona sus órganos, entonces ese tipo de pruebas se hacen en tan corto tiempo o cómo se determina eso tan rápidamente. Sí, exactamente. Cuando resulta un órgano de un donante, las pruebas se hacen de manera inmediata. Se hacen de manera inmediata. En el momento en el que salga el órgano, a cualquier hora. O sea, el personal que trabaja en trasplantes está disponible 24/7, porque en cualquier momento puede resultar un donante y hay que hacerle pruebas de compatibilidad. Entonces hay que hacerle ABO, hay que hacerle... El ABO pues es más fácil, ¿cierto? Pues porque digamos casi, pues, básicamente todos ya tenemos pues como nuestro grupo sanguíneo y RH ya definido, entonces eso es muy sencillo, pero las pruebas de HLA sí hay que hacerlas de manera inmediata. Porque pues no hacemos nada si resulta un donante y se lo ponemos a cualquiera, ¿cierto? Sin saber cuál es la compatibilidad de HLA. Pero estas pruebas se hacen de manera inmediata, salen en horas, ¿sí? Porque hay que saber cuál es el tipo de HLA que tiene el donante, ¿cierto? El receptor ya se tiene clasificado y se tiene muy bien caracterizado. Obviamente él está esperando la donación, ¿cierto? Pero el donante no se sabe bien. Entonces estas pruebas hay que hacerlas de manera inmediata. Entonces, por ejemplo, se puede hacer una prueba en la que se coge el suero del receptor para buscar si hay presencia de anticuerpos contra las células del donante, ¿sí? Entonces se pone suero del receptor con células del donante. Y se adiciona complemento. El complemento pues es digamos, se produce ya en los laboratorios en forma recombinante, se producen proteínas recombinantes que asemejan pues toda la función del complemento. Entonces el complemento se adiciona a esta reacción. ¿Qué sucede? Entonces, si hay presencia de anticuerpos, los anticuerpos se van a unir a los antígenos de HLA de las células del donante y el complemento que yo adicioné, pues se va a activar y va a causar un daño. Luego, yo adiciono un colorante para mirar a ver si el colorante atraviesa esos poros, ¿se acuerdan? El del complejo de ataque a la membrana que forma poros en la membrana de las células. Entonces, ese colorante penetra a estas células si hubo presencia del anticuerpo que activó el complemento. Pero si no hay presencia del anticuerpo, pues las células no se van a tornar coloreadas, ¿cierto? Van a permanecer sin teñirse. Eso me indica que no hay presencia de anticuerpo. Entonces, miren, esto es una prueba muy rápida, ¿cierto? Esto es una prueba muy rápida que me dice si hay presencia de anticuerpos en el suero del receptor, ¿sí? Esta es otra prueba que se llama de microcitotoxicidad, en la cual yo tengo células del donante, tengo células del receptor y voy a determinar qué tipo de alelo de HLA tienen las células, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es utilizar anticuerpos contra alelos específicos. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso utilizaron anticuerpos contra el alelo HLA-A2, que codifica para un MHC1. Entonces lo que ven es que los anticuerpos, ¿sí? Bueno, y adicionalmente pues ponen complemento. Entonces, si hay presencia del antígeno HLA2, estos anticuerpos que reconocen específicamente ese alelo, pues se van a unir a las células y estas células entonces van a activar el complemento y van a tomar el colorante, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, lo que vemos es que el anticuerpo contra el alelo HLA2 reconoció el antígeno en las células del donante, ¿sí ven? Pero no lo hizo en las células del receptor, ¿cierto? O sea que, digamos, el donante tiene el HLA-A2 y el receptor no lo tiene. ¿Listo? Entonces, miren, teniendo en cuenta esta pruebita, miren lo que sucede aquí en B. Dice anticuerpos contra diferentes antígenos HLA-A. Aquí tenemos un receptor que se puso azulito en el HLA-A1 y el HLA-A7.
y tenemos 2 donantes. ¿Cuál de esos 2 donantes serviría para ese receptor? Profe, el 1. ¿Por qué el 1? Porque tiene HLA tipo 1 y tipo 7 y mientras más coincidencias haya, mejor va a ser para el trasplante. Exactamente, ¿cierto? Entonces aquí lo que vemos es que el donante 1, pues miren que se puso azulito en los mismos, digamos, en las mismas celulitas. Entonces quiere decir que en este caso el donante 1 tiene los mismos HLAs que el receptor. Entonces ese es el que me serviría a mí. Bien, y acá tenemos la reacción mixta de linfocitos. En la reacción mixta de linfocitos podemos tener varios, digamos, varios eventos, pero lo que más, digamos, lo que más se usa es mirar si las células del receptor, digamos, reconocen las células del donante y montan una respuesta inmunológica. Entonces lo que se hace es, se inactivan por lo general las células del donante, se inactivan mitóticamente las células del donante. Eso se hace por lo general con irradiación, ¿sí? Con rayos X, se irradian las células para que queden mitóticamente inactivadas, pero quedan todos sus antígenos completamente bien estructurados. Entonces, cuando se ponen esas células del donante en contacto con células del receptor, pues lo que se mira es si las células del receptor proliferaron o producen citoquinas en respuesta a ese cultivo mixto, ¿sí? ¿Por qué hay que inactivar una de las dos? Porque imagínense, si uno no inactiva una de las dos, esa pelotera ahí, todos matándose entre sí, y todos proliferando, y todos, ¿cierto? Entonces, hay que, digamos, de alguna manera inactivar uno de los dos, o receptor o donante, que se puede hacer también, digamos, en sentido inverso, pero por lo general se inactivan las células del donante y se fija uno si las células del receptor pues tienen alguna actividad contra las células del donante. Si las reconocen de alguna manera, si estas células hacen que ellas proliferen, o si por lo general, o si producen citoquinas, ¿cierto? Por eso se llama una reacción mixta de linfocitos. Y van a activar tanto los CD4 como los CD8, ¿cierto? Para que produzcan citoquinas, o para que eliminen células, obviamente, pues del donante. Y pues finalmente lo que tenemos es una prueba de PCR, que es, digamos, lo que se maneja en la actualidad. Es una prueba de PCR que ustedes ya, me imagino que saben mucho, pues por el tema de la pandemia, la reacción en cadena de la polimerasa, que básicamente lo que hace es que me permite a mí identificar el tipo de HLA, que tiene un individuo, ¿cierto? Por, digamos, utilizando sondas específicas o secuencias de ADN específicas que reconocen o que se unen a los diferentes tipos de HLA que tiene el individuo. Y eso me permite entonces poder hacer una genotipificación de los diferentes tipos de HLA que tiene una persona por reacción en cadena de la polimerasa. Eso es básicamente lo que más se usa para poder identificar los diferentes tipos de HLA. Y esto es una prueba pues que en realidad se hace muy rápido y me permite hacer una muy buena clasificación de los alelos de HLA. Listo, jóvenes, esto era lo que tenía para mostrarles hoy de trasplantes. Si tienen alguna pregunta. Profe, Sí, cuéntame. si unos gemelos homocigóticos, digamos, uno le trasplantan un riñón del otro, necesariamente tiene que haber una inmunosupresión. Por lo general sí, por lo general de todas maneras arrancan con inmunosupresión. Después de pronto se la pueden empezar a ir disminuyendo con el tiempo, ¿cierto? Después digamos, del seguimiento, pero durante los primeros días sí hacen un proceso de inmunosupresión para lograr digamos que el órgano,
en todos los vasos sanguíneos, vasos linfáticos, pues digamos se adhiera bien, ¿cierto? Y empiece a trabajar de manera adecuada. Ya después, en la medida en que el órgano está afianzado dentro del individuo, pueden empezar a disminuir el tratamiento hasta llegar a quitarle el tratamiento, pues, pero solamente en los gemelos. Listo, profe, gracias. Listo.